Buenas noches, bienvenidos, espero que se encuentren bien. El día de hoy vamos a conversar en base a lo que previamente nosotros ya habíamos establecido como lo es nuestro encuentro asincrónico acerca del material del día sábado que va a ser desarrollado de forma más profunda para el día sábado. Y en base a este desarrollo, bueno, quiero empezar por conversar un poco acerca de lo que son los principios constitucionales del sistema tributario venezolano. Como bien lo hemos dicho en las clases anteriores, en este caso nosotros nos vamos a enfocar en analizar lo que son los principios constitucionales porque ellos nos van a permitir a nosotros en primer lugar entender sobre qué bases descansa el sistema tributario venezolano. Recordemos también que en nuestra Constitución, específicamente en el artículo 7 de la misma, se establece el principio de supremacía constitucional. Este principio de supremacía es el que nos permite a nosotros determinar que no existe una norma jurídica superior a nuestra Constitución y todas las personas, tanto naturales como jurídicas, estamos sometidos a ella. En consecuencia, los principios que nosotros vamos a encontrar dentro de nuestra Constitución relacionados con el sistema tributario, en primer lugar, tienen este fundamento garantista, pero al mismo tiempo también tienen la particularidad de que recogen y ratifican en sí mismos el principio de supremacía que les hemos mencionado, que está establecido en el artículo 7, y que es la ratificación de la teoría de Hans Kelsen, de la cual también hemos hecho algunas menciones previas en las clases anteriores. En este sentido, nosotros, como ya bien lo habíamos conversado, venimos de un proceso de evolución de alguna manera. Este proceso evolutivo está relacionado con el proceso en el que nosotros fuimos construyendo nuestras normas constitucionales en materia tributaria y que hoy día se han transformado en una garantía que vamos a encontrar. Ahora, de alguna manera, nosotros vamos inicialmente a poder encontrar en nuestra Constitución Nacional unos principios. Ahora, ¿qué significa la palabra principios? Bueno, en primer lugar, esta es una palabra que viene del latín. Viene del latín principium, que establece que es una proposición verdadera o fundamental por donde empieza cualquier ciencia o cualquier arte. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que desde el punto de vista del origen o desde el punto de vista etimológico de la palabra, nosotros tenemos que referirnos entonces a estos principios como a las normas o ideas fundamentales que rigen un pensamiento o una conducta. En este caso, estas normas o ideas fundamentales que rigen pensamiento o conducta se refieren a las normas que rigen el sistema tributario en este caso. En primer lugar, nosotros podemos considerar, en base a esta aseveración, nosotros podemos considerar que estos principios constitucionales constituyen los preceptos, normas, reglas constitucionales que orientan, guían al legislador en todo lo relacionado con la creación de tributos. Recordemos que el proceso de iniciación, discusión, aprobación, sanción, promulgación e iniciación de la vigencia de cada una de las normas, y específicamente en este caso, lo que es la creación de las normas en materia tributaria, van a depender de estos principios fundamentales. Entonces nosotros hoy vamos a conversar un poco brevemente sobre cada uno de estos principios y cómo están desarrollados estos principios en la Constitución de 1999 en la medida en que nosotros garanticemos a través de esta Constitución, nosotros como ciudadanos, el cumplimiento de los preceptos que están aquí establecidos y al mismo tiempo también como el Estado se asegura que nosotros cumplamos con ellos. En primer lugar, cuando nosotros revisamos la Constitución del 99, nosotros vamos a encontrar el artículo 133 en esta Constitución del 99 que específicamente establece la obligatoriedad de que toda persona tiene la obligación de coadyuvar a los gastos públicos mediante el pago de impuestos, tasas y contribuciones. Allí quiero hacer un alto, inicialmente, porque cuando nosotros analizamos este artículo 133, lo primero que vamos a encontrar es que ya de una vez nos hace una distribución de lo que son los tributos, nos dice
impuestos, tasas, contribuciones especiales, y al mismo tiempo nos recoge el principio de generalidad. Este principio de generalidad nosotros lo podemos de alguna manera resumir como la obligatoriedad que tienen todas las personas a coadyuvar en la manutención del Estado, en coadyuvar en el pago de los gastos públicos mediante el pago de estos impuestos, de estas tasas, de estas contribuciones establecidas en la ley. Por cierto, este principio, luego vamos a ver cómo se relaciona este principio con otros principios, de los cuales también vamos a mencionar un poco brevemente, pero básicamente en este caso nosotros vamos a poder apreciar que el tributo ha sido impuesto como una obligación como fuente de financiamiento, es decir, una obligación con la cual el Estado se mantiene. Lo habíamos hablado en lo que era la evolución de los tributos. Desde la antigüedad nosotros habíamos explicado que incluso cuando no existían en ese momento, o en los momentos, me refiero a los momentos de la antigüedad, los estados en la concepción moderna que hoy día entendemos, ya existía también esta creencia de que de alguna forma las personas fueran llamados súbditos, fueran llamados siervos, fueran llamados de cualquier manera, estaban en la obligación en su momento de mantener esa organización social a la cual ellos pertenecían. Y digo organización social porque de repente en un momento histórico previo no podemos quizás haber hablado en algunas experiencias históricas de estados entendidos según las teorías modernas que explican el concepto de estado. Es decir, en otros momentos también lo habíamos mencionado, nosotros no podemos hablar de la existencia de estados previos, pero de lo que sí podemos hablar es de que anteriormente existían algunos mecanismos por los cuales se establecía la obligatoriedad de todos los individuos de coadyuvar en la manutención de estas ciudades-estado o estas naciones. Lo que sí es claro con respecto a ese tiempo, a los tiempos previos y la actualidad, es que en otro momento pareciera, y esto también lo mencionábamos hace 2 clases, si mal no recuerdo, que esta evolución en materia tributaria es un resultado, pero previamente nosotros estamos hablando de unas situaciones donde de repente en cierto momento no había una clase de garantías como hoy día podemos entenderlo, sino que existían de alguna forma un mecanismo por el cual en algunos casos los funcionarios para ciertas situaciones no tenían límites. A diferencia de ese momento, hoy día el poder tributario, que descansa igualmente a lo largo del tiempo, ha descansado todavía sobre el poder del imperio del Estado, y me refiero a imperio en los términos de lo que significa el origen etimológico de esta palabra, es decir, lo que significa la palabra imperium, es decir, poder o mandato. Todavía el poder tributario descansa sobre este imperio, pero lo que sí es cierto es que nosotros hoy día sí tenemos unas ciertas limitaciones, unas ciertas garantías, como lo dije, lo encontramos en nuestra Constitución Nacional, y entonces este poder tributario va a establecer, por ejemplo, algunos principios que van a poder dar forma al poder tributario, van a poder darle un marco de actuación y al mismo tiempo de garantía, y al mismo tiempo unas normas o directrices, o a nivel metodológico diríamos unas líneas gruesas por las cuales se va a desarrollar toda lo que es la actividad legislativa del Estado. En este caso, digamos, existen algunas fronteras. Estas fronteras que existen, fronteras me refiero desde el punto de vista constitucional, también legal y sublegal, y a nivel de otro tipo de instrumentos jurídicos y administrativos que vamos a encontrar que existen en la administración tributaria como fundamentos y criterios para el marco de actuación. En este sentido, vamos a encontrar, adicional a este principio de generalidad, repito, 133 de la Constitución Nacional, nosotros vamos a encontrar otro conjunto de principios. Ahora, dentro de este otro tipo de principios, o dentro de estos principios, nosotros vamos a encontrar el principio por el cual nosotros establecemos que la capacidad del contribuyente va a tener una diferenciación. Obviamente, sin entrar en otro tipo de consideración, vamos solamente a analizar lo que te establece o lo que establece el artículo. Cuando nosotros revisamos específicamente el artículo 316 de la Constitución Nacional, nosotros nos vamos a encontrar con el establecimiento de la garantía de que el sistema tributario va a procurar la justa distribución de la riqueza, de las cargas públicas según la capacidad económica que tenga el contribuyente. Esto atiende a un principio a su vez. Este principio es el principio de progresividad,
como un mecanismo, este principio de progresividad y este principio de la distribución de las cargas, que depende de la carga, que va a depender de la capacidad económica que tenga la persona, va a tomar en cuenta la capacidad económica que tiene cada uno de los sujetos pasivos. Ahora, técnicamente no existe una definición jurídica de este principio o algún tipo de concepto específico, pero la doctrina ha definido o analiza que la capacidad económica va a depender de la situación patrimonial que va a tener un contribuyente. En ese sentido, esta situación patrimonial va a analizar la capacidad contributiva. Esto a su vez evidentemente tiene relación con la capacidad económica que le va a permitir eventualmente a este contribuyente soportar el pago de los tributos. En este caso también nosotros vamos a encontrar, en el caso de la referencia que se hace al sistema tributario, vamos a ver que al menos en teoría permite que se sustente nuestro sistema sobre un sistema de recaudación eficiente de tributos, o por lo menos eso es lo que aspira la enunciación constitucional. Entonces, en base a ese enunciado, no quiero, digamos, mencionar o analizar otro tipo de consideración en este momento. Se hace una referencia a que, bueno, el aporte de cada quien va a ser en proporción de la capacidad económica y la capacidad que tenga cada contribuyente como sujeto pasivo para financiar los gastos públicos dependiendo de su relación económica y, bueno, dependiendo de un principio que luego vamos a mencionar, que es el principio de justicia tributaria. Ahora, adicionalmente a esto, nosotros vamos a encontrar posteriormente en el artículo 317 de la Constitución Nacional que no va a poder cobrarse una tasa, un impuesto, una contribución que no esté previamente establecida en la ley. Esto no es más que la reafirmación del principio básico en materia tributaria que era o que es nullum tributum sine lege, que es lo que me está diciendo. No hay tributo sin una ley que previamente lo establezca. Asimismo, no hay posibilidad de que se establezcan algún tipo de obligaciones tributarias que no estén previamente, en primer lugar, establecidas en un marco legal o sublegal, y tampoco se puede establecer, y no me refiero únicamente a leyes, no pueden haber exenciones, no pueden existir rebajas, no pueden existir incentivos fiscales que no estén previstos por las leyes previamente, perdonen la redundancia. Ahora, hoy hay otro detalle, dentro de los detalles, por ejemplo, que tenemos hoy día, que va a establecerse que no es posible cancelar las obligaciones tributarias de otra forma que no sea en pagaderos mediante moneda de curso legal. ¿Esto por qué lo digo? Esto lo menciono porque en la actualidad incluso no está, como en otro momento, y esto también lo habíamos hablado referente a lo que eran algunos mecanismos que existieron en la antigüedad, no está establecido y está prohibido expresamente que no hay pago de obligaciones tributarias en ningún tipo de servicio personal. Tampoco puede existir un efecto confiscatorio en ningún tipo de tributo, pero lo que sí es cierto es que esto forma parte de esas garantías que hemos venido conversando. Y hay otra que es la relacionada con la evasión fiscal. Nosotros incluso en la clase anterior hablábamos de evasión y hablábamos de elusión. Bueno, en este caso están hablando específicamente a nivel constitucional de la evasión, y encontramos en este precepto constitucional, en esta norma constitucional establecida en el artículo 317, que la evasión fiscal va a ser castigada penalmente sin perjuicio de otras sanciones que estén establecidas por la ley. Por cierto, hay un agravante en el caso de este tipo de situaciones, de este tipo de conductas penalmente castigadas, como lo es el caso de los funcionarios públicos, porque en el caso de los funcionarios públicos la evasión fiscal se incrementa por el doble, es decir, que en este caso el agravante desde el punto de vista del derecho penal
sería que un funcionario público, es decir, una persona natural que cumpla funciones públicas, incurra en una conducta penalmente establecida como una conducta contraria a las normas tributarias. Entonces, en consecuencia, en el caso de ellos, las penas se establecen por el doble por ser funcionario público. Ahora, junto a esto también es necesario que tengamos en cuenta que las normas tributarias van a tener un lapso para entrada en vigencia, al margen incluso o lamentablemente dentro de algunas situaciones hemos visto recientes experiencias. En el caso de Venezuela, recordemos que hablábamos un poco acerca de lo que era la voracidad fiscal y la voracidad tributaria. Hablábamos también acerca de la caída de los ingresos del petróleo y la búsqueda por parte del Estado de otros mecanismos de financiamiento, con lo cual incrementó la presión fiscal e incrementó todo lo que es la carga tributaria sobre las personas naturales y las personas jurídicas, como un mecanismo de trasladar lo que había sido de alguna forma el respaldo que había tenido Venezuela en materia tributaria por efecto de los ingresos obtenidos por la renta petrolera, que a su vez tenía un impacto en la renta fiscal, pero que evidentemente esa dependencia que habíamos tenido tenía un impacto a nivel tributario. Entonces ya de alguna forma, bueno, hemos experimentado y vivido, y actualmente lo estamos haciendo, estos cambios que han irrumpido y que hoy día existen en materia tributaria. Ahora bien, independientemente de esto, tenemos que tener en claro que la ley, cualquier ley tributaria, tiene que tener un lapso de entrada en vigencia. Esto forma parte del ordenamiento jurídico y de lo que son los preceptos o principios que en materia tributaria tienen que existir, porque tiene que estar establecido. Ahora, ¿qué sucede si hay una ausencia? Bueno, si hay una ausencia, se va a entender que hay un plazo de 60 días continuos, al menos en teoría. Esta disposición, por cierto, no va a limitar las facultades extraordinarias que a nivel de ejecutivo pudieran entenderse como previstas por la Constitución Nacional. Ahora, por otra parte, hay una característica bastante necesaria destacar desde el punto de vista, digamos, al menos en teoría positivo, como lo es el hecho de que ha habido un avance de lo que es la mayor autonomía de la administración tributaria. Esta autonomía se destaca en una autonomía técnica, una autonomía funcional, financiera o presupuestaria. Bueno, sí hay una situación allí que la máxima autoridad en el caso de la administración tributaria, como lo es en el caso de Venezuela, el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, vamos a ver que la máxima autoridad va a ser designada por el presidente de la República. Con respecto a esto, nosotros vamos a ver que, por cierto, todos estos principios de los que he mencionado específicamente en el artículo 317 son aplicables a todas las administraciones tributarias. Es decir, nosotros habíamos hablado, por cierto, del artículo 136 y 137 de la Constitución Nacional, cuando hablamos acerca de la división de los órganos de poder público, y al mismo tiempo también habíamos hablado de los niveles de esa división y mencionamos los niveles, es decir, municipal, estatal y nacional. Y en este sentido, cuando lo relacionamos, lo asociamos con estos principios que están establecidos en el artículo 317, nosotros vamos a encontrar que todos estos principios aplicables van a tener un impacto en las administraciones tributarias en los distintos niveles, es decir, a nivel municipal, a nivel estatal y a nivel nacional. Ahora, nosotros vamos a ver que en teoría el principio de legalidad, el principio de no confiscatoriedad, el principio de provisión de pago de tributos en servicios personales y el servicio, la fijación del lapso de entrada en vigencia de los tributos, nosotros vamos a ver que en teoría deberían de estar allí establecidos, porque forma parte de lo que es el ejercicio del poder tributario como facultad para crear o establecer tributos según lo que... Disculpen la interrupción. En este sentido, ustedes van a encontrar allí que el derecho tributario es considerado por la doctrina generalmente aceptada como una rama del derecho financiero. Sin embargo, vamos a hacer una mención específicamente. El derecho tributario es el conjunto de normas
que regulan la creación y aplicación de los tributos y las relaciones jurídicas que los regulan, que regulan el tributo, que no es otra cosa que las prestaciones que exige el Estado en virtud del ejercicio de ese poder de imperio que hemos venido conversando para atender los gastos con los cuales el Estado, al menos en teoría, tiene que cumplir con sus fines. Con respecto a los fines, nosotros habíamos conversado también con respecto a los fines del Estado, que vamos a encontrarlo en la Constitución, específicamente en el artículo 3 constitucional. Posteriormente también vamos a mencionar algunas otras consideraciones, pero inicialmente nosotros tenemos que tener en cuenta que existen estos principios fundamentales del derecho tributario, como lo son, vamos de nuevo, supremacía constitucional, lo mencionamos. Habíamos hablado incluso en el caso de la supremacía constitucional, hablamos sobre pirámide de Kelsen específicamente, hablamos sobre Hans Kelsen y el desarrollo constitucional que realizó. Hablamos sobre el principio de legalidad o reserva legal, hablamos sobre el principio de generalidad, la capacidad contributiva, lo hemos mencionado, sobre el principio de no confiscatoriedad, sobre el principio de justicia tributaria y de recaudación eficiente. En este caso, por cierto, con respecto a lo que tiene que ver con el principio de supremacía constitucional, ya nosotros habíamos hablado que la Constitución básicamente es el pilar fundamental sobre el que descansa el resto del sistema jurídico y sobre él también descansa el ejercicio del poder tributario. Entonces nosotros vamos a encontrar que el ejercicio del poder tributario tiene una limitación a nivel constitucional y que todos los sujetos, todos los ciudadanos y todas las personas, tanto naturales como jurídicas, tanto los entes públicos como privados, están supeditados a los preceptos constitucionales que están dentro de la Constitución. Ahora bien, existe este principio, hay una obligación indeclinable de no desaplicación de este principio de supremacía constitucional. En consecuencia, todos los preceptos a nivel tributario que encontremos en la Constitución tienen que ser implementados, tienen que ser respetados y tienen que ser garantizados. Ahora bien, cuando nosotros revisamos, por ejemplo, el principio específicamente de legalidad, habíamos mencionado aquel principio o aquel aforismo romano que dice nullum tributum sine lege. Esto pudiéramos, de hecho, para mí, siempre lo he dicho, pudiéramos nosotros asimilarlo o compararlo con un principio en materia penal, que es el principio que te establece que el delito tiene que ser previamente tipificado y la pena tiene que ser establecida previamente para poder estar frente a un delito. Esto es el otro aforismo que dice nullum pena sine lege, es decir, tanto a nivel tributario yo tengo que establecer previamente cómo es el tributo, y esto tengo que hacerlo mediante una ley, porque si no lo he hecho, entonces no puedo indicar que existe un tributo. Es lo mismo que en derecho penal yo diga, bueno, tengo que tipificar previamente un delito, definir esa conducta como una conducta delictiva y establecer la pena respectiva, pero eso tiene que estar previamente establecido. Y esto hago una mención acá para que lo tengamos en cuenta, porque luego y a lo largo del desarrollo de nuestra materia nosotros vamos a encontrar experiencias en el día a día en donde la administración tributaria, lamentablemente, en algunos casos desarrolla ciertas conductas que pareciera que en algunos casos presentan características que no, en mi opinión, en mi percepción, parecieran no corresponderse con lo que son estos principios. Y obviamente con las correspondientes afectaciones a todos los sujetos pasivos en este caso. Entonces, en el caso del principio de legalidad, nosotros podemos llamarlo también principio de reserva legal. Básicamente ha sido establecido como un principio fundamental o una columna vertebral del derecho administrativo, al mismo tiempo también obviamente como un principio fundamental del derecho tributario y como rama del derecho, como el derecho tributario, una rama del derecho administrativo. Entonces nosotros podemos entender también que este principio de legalidad tiene que trasladarse a nivel tributario. Entonces aquí
simplemente concluimos diciendo no puede existir un tributo sin ley. Esto también lo encontramos, por cierto, no solamente en la Constitución Nacional, nosotros vamos a poder encontrarlo específicamente en nuestro Código Orgánico Tributario porque no es posible establecer la existencia de una norma si no está sujeta a las normas generales que están establecidas en el Código Tributario, que a su vez son un desarrollo de la Constitución Nacional. ¿Okay? Ahora, bueno, hay algunos autores como Dino Harach que plantean que la partida de nacimiento del derecho tributario es precisamente este principio, es decir, el derecho tributario surgió bajo el amparo de este principio debido a que para poder establecer el tributo necesitábamos en primer lugar haber cumplido con este principio. En todo caso, simplemente ellos lo que quieren resumir, o digamos, una visión general de los autores, es que hay unas características fundamentales que necesitan definirse para decir que estamos frente a un instrumento legal en el que se establece un tributo, y esto es, en primer lugar, hecho imponible, base de cálculo, sujetos y alícuotas, entre otras cosas, pero básicamente necesitamos en inicio esto, necesitamos el establecimiento de unos deberes, de unas sanciones, de unos procedimientos. Entonces, al estar frente a esto, nosotros estamos efectivamente frente a lo que es la consagración de este principio de legalidad o reserva legal. Con respecto al principio de generalidad, tenemos que hablar que está en la base constitucional, está, ya lo mencionamos, está en el artículo 133, pero aquí hay una mención. Si nosotros estamos frente a la situación de que entendemos que todas las personas están obligadas a contribuir con los gastos públicos, no es menos cierto que, si bien es cierto que bajo este principio todas las personas se encuentran en los supuestos establecidos en la ley para el nacimiento de una obligación tributaria y en consecuencia están obligados al pago de un tributo, no es menos cierto que este principio tiene una limitación, porque esto va a depender, es decir, el pago que eventualmente tendría que hacer un sujeto pasivo va a depender de la capacidad contributiva que este sujeto pueda tener. Ahora, mencionábamos el principio adicional, como lo era el de la confiscatoriedad, en razón de que el constituyente, cuando creó la norma constitucional, estableció que no era posible la confiscación, no era posible que por vía tributaria se privara a un sujeto pasivo del derecho de propiedad. Entonces, esto pudiéramos definirlo en la doctrina como que la confiscatoriedad va a existir cuando se apropie indebidamente de los bienes de un contribuyente. Esto está establecido en la norma constitucional y expresamente se prohíbe que sea el tributo, que cualquier tributo tenga un efecto confiscatorio en el caso de que un sujeto pasivo no pueda cumplir con lo que es el pago de las obligaciones tributarias de repente con su renta. Bueno, en este caso, en teoría, al menos, a nivel constitucional está consagrado, y a nivel legal y sublegal está consagrado este principio en el que se establece que no se puede aplicar un gravamen, al menos en teoría. Fíjense qué importante es esto que estamos hablando. Al menos en teoría no se puede aplicar un gravamen que, al menos en cuanto a lo que es el establecimiento de los montos, sean montos que puedan entenderse como inviables desde el punto de vista económico, o en algunos casos se desborde la capacidad contributiva de la persona, sea una persona natural o sea una persona jurídica, porque estaría vulnerando la propiedad privada y de alguna manera estaría siendo confiscatorio al no permitir que esta persona ejerza su actividad. Entonces, en esa medida es importante acá, hago un alto, importante que nosotros nos detengamos a pensar si en nuestro país actualmente, dentro de nuestro sistema tributario, existen algunas características de confiscatoriedad, no solo ante la existencia de tributos administrados y controlados por el CENIAT, sino que también en la actualidad hay distintas formas de contribuciones, no solamente fiscales, me refiero a las parafiscales, a impuestos estatales, alícuotas impositivas o impuestos municipales, o impuestos municipales que están establecidos en las ordenanzas municipales, que en algunos casos pudieran entenderse
en mi opinión, como tributos que tienen esta característica lamentablemente de confiscatoriedad. Ahora, en base al principio de la capacidad contributiva, ya hemos mencionado, es la intención de hacer una justa distribución de las cargas públicas mediante la asignación de los tributos de acuerdo a la capacidad económica del contribuyente. Esto lo vamos a encontrar en el artículo 316. Ciertamente no puede dejar de mencionarse que la carga tributaria va a corresponder a cada sujeto y el incremento de la carga en teoría debería corresponderse con el incremento real de la riqueza. ¿Okay? Importante que nosotros sepamos, repito, que estamos hablando de teoría. El día sábado nosotros hablamos sobre esta teoría un poco más, profundizamos y también vamos a desarrollar lo que son nuestras experiencias según la práctica en nuestro encuentro el día sábado, con nuestra conversación y con nuestras experiencias individuales de cada uno de quienes vamos a tener este encuentro en el aula virtual. Entonces, en la medida en que existe este incremento real de la capacidad del contribuyente, la alícuota debería, al menos en teoría, en materia tributaria, debería aumentar de acuerdo a cómo alcance la capacidad contributiva del sujeto gravado, es decir, del sujeto pasivo. Digámoslo de esta manera: a mayor riqueza, mayor impuesto, mayor gravamen; a mayor renta, mayor gravamen, mayor impuesto. Con lo cual se concluye que existe la mención de que los impuestos tienen una característica de ser progresiva. ¿Okay? Ahora, en cuanto a lo que es el tema de la justicia tributaria o equidad, el concepto de justicia es dar a cada quien lo que le corresponde, dar a cada quien lo que merece, ¿no? En el caso del derecho tributario sería dar a cada quien lo que merece, es decir, que cada quien cumpla con las obligaciones del derecho tributario en la medida en que tenga posibilidad o una capacidad contributiva, que también está conectado con este principio de la justa distribución de las cargas del que habíamos mencionado. En ese sentido, también, por cierto, este principio está en la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano. De esto también lo habíamos hablado. Habíamos hablado de las transformaciones políticas de la Revolución Francesa en 1789. Hablamos también, por ejemplo, entre otras cosas, de lo que son las consagraciones de los instrumentos jurídicos internacionales que fueron referencia en el avance, en el reconocimiento de ciertas garantías que los ciudadanos, los sujetos previamente no tenían, y que en este momento esta irrupción de valores como los que están consagrados en la Revolución Francesa, Revolución Americana y el resto de las revoluciones impactaron desde el punto de vista del derecho tributario. Ahora bien, cuando nosotros revisamos específicamente la Constitución del 99, vamos a ver que existe esa declaración de principios que aspira a la justa distribución de las cargas. De igual forma, ahí está este otro principio del cual quiero hacerle mención, como lo es el principio de recaudación eficiente. Este principio de recaudación eficiente aspira a que el sistema tributario logre de manera eficiente la recaudación de los tributos destinados al sostenimiento de las cargas públicas. Recordemos que nosotros estábamos mencionando aquel otro principio que era el principio de generalidad, por el cual todos estaban obligados a contribuir con las cargas públicas. Ahora, hay una característica dentro de este principio, como lo es el de certeza tributaria, que es el que te permite la posibilidad de que el contribuyente conozca de forma pronta y definitiva cuáles van a ser las obligaciones y cuáles son los derechos que él tiene en cuanto a lo que es su deuda tributaria. Ahora bien, es necesario entonces, en base a esto, que se tenga el establecimiento cierto de lo que van a ser las obligaciones tributarias que va a cumplir cada persona, independientemente de los montos, sean muchos, sean pocos, sean altos, sean bajos. El tema se trata de tener una certeza desde el punto de vista de las garantías para ejercer sus derechos.
Por último, en cuanto a lo que es el principio, los principios que hemos mencionado, un principio que quiero mencionarle, como lo es el principio pecuniario de la obligación tributaria, porque decíamos que obligatoriamente, y esto se refiere luego hablaremos de otras implicaciones relacionadas con la moneda de curso legal, pero inicialmente nosotros este principio pudiéramos resumirlos como que no se pueden establecer obligaciones tributarias que sean pagaderas en servicios personales, ¿ok? El tributo tiene un principio, un carácter, que este carácter es pecuniario y obligatoriamente se tiene que pagar con dinero. No existe otra forma, contrario a otros momentos históricos. En este momento la integridad personal forma parte de esas consideraciones que desde el punto de vista constitucional el constituyente tuvo en cuenta, por lo que existe un derecho, una consagración del derecho que tiene toda persona a que se respete su integridad física y a que se respete su integridad moral. Esto está establecido, por cierto, en el artículo 46 de la Constitución Nacional. Hay otros tipos de principios constitucionales que son aplicables al sistema tributario, pudiéramos mencionarlo brevemente, y retroactividad, es decir, que la ley no puede aplicarse hacia atrás en el tiempo. Igualdad, el principio de tutela jurisdiccional, que es el de igualdad, todos somos iguales ante la ley. El de tutela jurisdiccional es el que permite que yo, ante una situación en la que yo considere que tengo o han sido violentados algunos de los derechos o garantías constitucionales que yo tengo, bueno, yo tengo la posibilidad de acceder o acudir en vía judicial a un acto administrativo o a un acto que yo considere violatorio. Por cierto, sobre esto habíamos conversado en la clase, creo que fue la del sábado pasado, habíamos conversado acerca de lo que era el control difuso y control concentrado de la Constitución Nacional a través de los tribunales de la República. En este caso, los tribunales de la República son precisamente el órgano ante el cual van a acudir las personas tanto naturales como jurídicas quienes se sientan violentadas y pueden ejercer sus recursos. Hay otro principio como el de obtención oportuna de respuesta. Este es el principio, pudiéramos resumirlo como un principio de eficiencia. También este principio lo podemos conectar con un artículo, específicamente el artículo 51, que es el artículo que nos establece el derecho de petición a nivel constitucional y el derecho de la obligación de obtener respuesta por parte de los órganos del poder público. Hay otro principio como es el de celeridad. Este no tiene mayor explicación que no sea la comprensión de la palabra celeridad en los términos que establece la Real Academia de la Lengua Española. Y hay otros principios. Este principio obliga a la actuación rápida, a la respuesta oportuna y certera por parte de los órganos de la administración pública, que se complementa también con otro principio como lo es el de la competencia rentista del poder nacional, de los órganos del poder público nacional, estatal y municipal. La competencia rentista tiene que ver con aquello que mencionábamos acerca de los distintos niveles de aplicación del poder público, los distintos niveles de competencia de la administración tributaria, que podía ser nacional, estatal o municipal. Y por supuesto, esta competencia rentista tiene que ir, recordemos nuevamente dos artículos, 136 y 137, lo habíamos mencionado en las clases anteriores de la Constitución Nacional, en los cuales se establecen estos principios por los cuales el Estado va a tener esta distribución de órganos del poder público y al mismo tiempo va a tener la distribución vertical de las competencias. Y esta distribución vertical de las competencias también va a exigir que exista, que sea necesaria una armonización de las competencias tributarias que están también dadas no solamente en nuestra Constitución, están desarrolladas en el Código Orgánico Tributario, pero también, obviamente, por cierto, estas están desarrolladas como parte de lo que son las competencias exclusivas y las incluyentes, eso lo vamos a hablar, y las concurrentes eventualmente. Y también hay una situación como lo es el principio de buena fe que está establecido a nivel constitucional. Ahora bien, cada uno de los órganos del poder público se consagran dentro de la Constitución y al mismo tiempo cada uno de estos principios que hemos mencionado se consagran dentro de la Constitución y deben ser aplicados dependiendo de la rama del poder público del que hemos mencionado. Bueno, va a ser aplicado en la medida en que tenga sus competencias. Ahora,
Voy a mencionarles específicamente que hay unas medidas, o bueno, en lo personal, un autor muy específico que utilizo, como lo es Adam Smith. Adam Smith, en el libro Investigaciones acerca de la causa de la riqueza de las naciones, de 1776, él establece, hay unas reglas básicas de tributación a saber, o que él enuncia, como lo es la igualdad de los contribuyentes ante los tributos, la certeza de sus deudas, la oportunidad y formas de pago, la comodidad para el cumplimiento de las obligaciones y la economía en el costo de recaudación de los tributos. Entonces, ahí también se reflejan algunos postulados, como son los de generalidad, la proyección horizontal, según hay algunas personas que pueden, de alguna manera, o que están obligadas de alguna manera todas a contribuir, y que no debe existir personas privilegiadas o eximidas del tributo. Y en el sentido de que el tributo debe representar un sacrificio igual para todos los contribuyentes, según su capacidad económica. Esto también lo vamos a ver en las distintas legislaciones. En todo caso, por ahora, les agradezco muchísimo su atención. Esto es un breve inicio de lo que va a ser el desarrollo de nuestro encuentro del día sábado, y vamos a poder desarrollar con nuestra experiencia de aportaciones también un poco más acerca de esos principios. Muchísimas gracias. Les deseo una buena noche.